Y ahora sí, cuando lo dispongan, vamos con el otro accidente, este ocurrido en la jornada de hoy viernes, allá por las 11 horas aproximadamente. Aquí está, ¿no? San Carlos es, en este aspecto, hay continuidad de accidentes. Estas imágenes que tomó Marco las tomó bien, ¿eh? Muy bien las tomó. Aquí está, los bomberos trabajando junto al doctor que seguramente se acercó para dar una mano, atendiendo a esta señora que fue la que recibió como consecuencia de trasladarse en el vehículo de menor porte, la que recibió las escoriaciones más importantes que aparentemente y felizmente, como siempre decimos cuando se da esta situación, no serían de consideración. No obstante eso, como una medida preventiva y como corresponde, Bomberos la traslada hacia un centro asistencial con mucha precaución, ayudada también por el profesional, es colocada sobre la tablilla esta señora, y esto ocurrió, reitero, sobre las 11 horas aproximadamente en Perón y Moreno de San Carlos Centro en la jornada de hoy viernes. Aquí está la imagen de la señora cuando está inmovilizada, pero está consciente. Muy suavemente el trabajo de bomberos, asegurándola a la tablilla para posteriormente trasladarla en la camilla y a su vez derivarla a la ambulancia para ser conducida a un centro asistencial. La persona que se conducía en el automóvil no tuvo ningún tipo de lesiones. Motivó la necesidad, que muchas veces lo hacen como medida preventiva, ¿no? Porque nunca se sabe si puede llegar a tener algún tipo de inconvenientes mayores a los que se manifiestan en una primera instancia. Que esa evaluación llega luego a través de los profesionales que la atienden cuando es derivada o al Suchón o a algún nosocomio privado. Mucho trabajo en las últimas horas para bomberos, ya que aquí nomás en este momento le hemos mostrado 3 accidentes, creo que son los 3 que se produjeron en las últimas horas. Aquí es donde ya va a ser subida a la camilla para su posterior traslado. El movimiento así un tanto lento de bomberos significa ya de por sí de que lo hacen con mayor tranquilidad y seguridad en virtud de que las lesiones no son de consideración. La policía que ha llegado ya está desviando el tránsito para que a su vez puedan trabajar bomberos como corresponde en esta situación. Ahora sí, ya está todo previsto para el retiro de la ambulancia hacia un centro asistencial, que puede ser inclusive el Suchón. Reiteramos entonces, la señora se conducía en moto y entró en colisión con un rodado, un automóvil. A ver si lo mostramos. Esta es la moto entonces, así es como quedó, y aquí está el automóvil, Así justo en el cruce, lo que hace suponer que el automóvil venía por Moreno de norte a sur, y por la calle Presidente Perón se trasladaba la moto, y es ahí donde se produce la colisión. Como consecuencia de ella, en el automóvil manejaba un señor que no tuvo ningún tipo de inconveniente,
Y la señora, las imágenes que usted observó, que debió ser trasladada como medida preventiva hacia un centro asistencial. Suponemos que esta persona que está ahí dialogando con la policía puede ser el propietario, aunque no, da la impresión de que no. Tiene algún tipo de dificultad este hombre, no sabemos en realidad quién es el que conducía el automóvil.